Bienvenidos de nuevo a Dentro la Historia. Hoy hemos decidido profundizar en un evento que justamente en este día celebra un aniversario importante. Hace 34 años, el 17 de febrero de 1992, el microcosmos italiano cambió radicalmente. Desde esa fecha, nada volvería a ser como antes. Empezaríamos a hablar de la Segunda República. Empezaríamos a hablar de justicia aplicada a la política. Empezaríamos a hablar de un tema que hasta ese momento era casi un tabú. Un tema llamado en jerga mordida, los sobornos. El dinero, obviamente no declarado y en efectivo, que pasaba de empresarios a políticos para obtener favores, para tener acceso más rápido a los procedimientos de licitación, para superar a los propios competidores en las mismas licitaciones, para ganarse al poderoso de turno. Una corrupción que no comenzó en 1992. No nació ese día, pero ese día salió a la luz con toda su fuerza, con todo su alcance trágico. Y desde ese momento cambió todo. Cambió nuestra percepción de lo público. Cambió incluso gran parte de nuestra política italiana. El 17 de febrero de 1992 nació Tangentopoli. Y hoy nosotros, de Dentro la Historia, hemos decidido profundizar en esa historia. La historia del primer soborno, y de todo lo que hubo antes y lo que sucedió después, para entender cómo ha cambiado nuestro mundo. El 17 de febrero de 1992, como mencionamos, todo cambia. ¿Qué pasa? Ocurre un arresto en Milán, la Milán para beber, la gran metrópoli del norte, pero es un arresto un poco extraño. Primero, porque ocurre dentro de los muros del Pío Albergo Tribulzio, una entidad benéfica, dedicada principalmente a la asistencia de ancianos y personas mayores. Es una entidad que desde hace varios años, exactamente desde 1986, desde hace 6 años, estaba presidida por un hombre llamado Mario Chiesa, político y dirigente empresarial, ingeniero electrotécnico por el Politécnico de Milán, miembro del Partido Socialista Italiano. Durante 6 años, Mario Chiesa lidera el Pío Albergo Tribulzio. Y como administrador de lo que debería ser una obra caritativa, se comporta de manera absolutamente descarada. Maneja una red de sobornos, porque incluso las obras caritativas necesitan proveedores, necesitan mantenimiento. Mario Chiesa sabe que así lo hacen todos, parafraseando una famosa obra de Mozart, y se adapta. Pide sobornos, pide mordidas, pide coimas. ¿A quién? A todos los que están interesados en trabajar con el Pío Albergo Tribulzio. Uno es Luca Magni, pequeño empresario que dirige una empresa de limpieza y busca ganar la licitación del asilo. Al principio, Magni y Chiesa tienen buena relación, pero luego se deteriora. Chiesa se vuelve más ambicioso y exige más dinero. Magni después de un tiempo se cansa. Ya no puede seguir así. Entonces va al tribunal de Milán y habla con un magistrado. Antonio Di Pietro se llama todavía. Ese magistrado es poco conocido. Magni va a denunciar. Mario Chiesa acepta la propuesta hecha por Antonio Di Pietro de orquestar la entrega de una nueva mordida, simplemente para atrapar. Presidente del Pío Albergo Tribulzio, 17 de febrero de 1992. En la entrega del soborno también se ponen las esposas. Es algo épico. Nunca había pasado antes, al menos en Milán. Ese arresto inicia la investigación Mani Pulite, que luego lleva a Tangentopoli. El arresto es algo impactante, tanto para Chiesa como, sobre todo, para el mundo de la política, el Partido Socialista Italiano, al que Chiesa está afiliado. El propio secretario del Partido Socialista, Bettino Craxi, lo expulsa el 3 de marzo de 1992, pocas semanas después del arresto. Entrevistado por el TG3, define a Mario Chiesa como un bribón aislado, una bala perdida. Según Bettino Craxi, todo el PSI, especialmente el de Milán, está formado por personas honestas y virtuosas. Chiesa simplemente se aprovechó de un cargo que había obtenido gracias a la amistad, primero con Carlo Tognoli y luego con Paolo Pilliteri. Este último además emparentado con Craxi y alcalde de Milán. ¿Pero es realmente así? ¿De verdad Mario Chiesa es alguien que cometió un error, que se aprovechó de las amistades políticas, de los cargos garantizados por la política? ¿De verdad Mario Chiesa es un caso aislado? Tal vez no sea así. Entonces,
Hay que retroceder un poco en el tiempo para entender qué había pasado. El problema de fondo era la relación entre política, partidos y el mundo económico y financiero. Un partido político tiene costos. La política no se hace con caridad ni gratis. No solo porque los políticos son ciudadanos que ofrecen su imagen y tiempo para lo público. Por eso deben ser remunerados. También porque los partidos son organizaciones en las que conviven y trabajan muchísimas personas que ciertamente no pueden hacerlo pro bono. Desde 1974, la República Italiana financia públicamente a los partidos. Era un intento de reducir la dependencia de los partidos de fuentes privadas y así evitar actividades de cabildeo que pudieran influir en las decisiones de los partidos en el Parlamento. Y no solo eso. Lo que debía ser una herramienta de moralización y transparencia. Pero en realidad no resolvió absolutamente nada, porque los financiamientos ilegales continuaron. Y los escándalos reales y supuestos seguían saliendo a la luz todo el tiempo. Considere a Rovelli, líder de la química italiana, cuyos cheques para la corriente andreottiana de la democracia cristiana, Primavera, llegaron a publicarse en portada. OPI, Observatorio Público Político, de Milo Pecorelli, de quien ya hablamos en otro video del canal. La democracia cristiana, el Partido Socialista Italiano, pero también todos los demás partidos, todos recibían financiamiento. Financiamiento no siempre declarado, y la mayoría de las veces por debajo de la mesa, ilegal, dinero negro, fondos que no debían existir. Muchos partidos también estaban endeudados con los bancos. Entre finales de los 70 y principios de los 80, el Banco Ambrosiano de Roberto Calvi tenía cuentas a favor de varios partidos, incluido el Partido Socialista Italiano, con una exposición considerable al banco. Y justamente en ese periodo nació la cuenta UBS Protección en Suiza, simplemente para crear una ventana a través de la cual intentar regresar al Ambrosiano. Parte del dinero depositado al Partido Socialista Italiano en la cuenta Protección luego cambió de forma. Regresemos al financiamiento ilícito meses después. Tras el arresto de Mario Chiesa, el 3 de julio de 1992, Bettino Craxi, quien antes lo había desconocido, pronuncia un discurso en la Cámara. Todos saben que una parte considerable del financiamiento político es irregular o ilegal. En ese momento, Craxi solo intentaba defenderse de las acusaciones en su contra. Era una afirmación defensiva, pero le gustara o no, Craxi con esas palabras terminó destapando la caja de Pandora. Pandora admitió la existencia, según Craxi, de un sistema compartido que formaba parte de una práctica consolidada. No era el individuo marihuolo, como había dicho Craxi en esa ocasión, la oveja descarriada. Craxi se vio obligado a retractarse de todo. El punto de no retorno de los sobornos fue en los años 80. En esa época, el Estado italiano desempeñaba un papel central dentro de la economía. Piensen en Liri, en ese gran conglomerado creado por Alberto Beneduce, del que ya hemos hablado. Encuentran el video en el canal para sanear las empresas quebradas, y que se volvió un elefante blanco público, señalado por muchos como ejemplo de ineficiencia y derroche. Grandes entidades públicas, empresas participadas, las obras de infraestructura, todos recursos enormes. Y en este contexto, en el que los grandes recursos eran gestionados directa o indirectamente por la política, por los partidos, la corrupción se había convertido en un mecanismo de regulación informal de las relaciones entre la política y las empresas. El jurista Sabino Cassese señaló que la corrupción crece con una administración discrecional y controles débiles. Era una imagen perfecta. Pero hay otro dato que debemos incluir en nuestra pequeña ecuación. Ya mencionamos los partidos políticos, el financiamiento público, el control de grandes conglomerados, de grandes empresas, de obras públicas. Aún falta un elemento en la ecuación Tangentopoli para comprender su colapso: la caída del muro de Berlín en 1989. Ya hablamos de esto. La caída del muro de Berlín marcó el fin de un régimen de equilibrio internacional, el mundo capitalista contra el mundo socialista. Luego, claro, estaba el tercer mundo, pero no se tomaba en cuenta. Este constante enfrentamiento sostuvo el sistema político italiano de 1946 a principios de los 90. El colapso del muro de Berlín
la caída del poder socialista en el este y luego la disolución de la Unión Soviética. Habían desaparecido las razones estratégicas que habían garantizado la permanencia en el poder de esos partidos que durante más de 40 años se habían repartido los cargos, los puestos y, obviamente, el botín. Regresemos entonces al 17 de febrero de 1992. El arresto de Mario Chiesa. A Mario Chiesa le ponen las esposas en las muñecas. Es algo traumático y poco a poco se va descubriendo más. Chiesa permanece 5 semanas en la cárcel, un nuevo método para presionar al investigado. Se convertirá en una práctica, incluso denunciada por algunos políticos, como algo draconiano, antediluviano, medieval. En la cárcel, los investigadores descubren, gracias al testimonio de la exesposa de Mario Chiesa, Laura Sara, cuentas bancarias en Suiza con miles de millones de liras. Un gran flujo de dinero. La exesposa de Chiesa había iniciado desde hace tiempo una larga demanda civil para impugnar lo que ella consideraba exiguos pagos de manutención que Chiesa le daba a ella y a su hijo de 14 años. Ese canal suizo abre un nuevo mundo. Después de 5 semanas en la cárcel, el 23 de marzo de 1992, Mario Chiesa rompe el muro de silencio. El interrogatorio dura más de una semana. Por sus revelaciones, Mario Chiesa podría regresar a casa con arresto domiciliario. Desde ese momento se percibe algo totalmente distinto. Surge el grupo Manos Limpias. El fiscal Francesco Saverio Borrelli reúne a magistrados, siguiendo 2 métodos de trabajo ya probados. Quien nació en Turín a fines de los 70 y 80 contra el terrorismo, y luego replicó Antonino Caponetto en Palermo contra la mafia. El grupo de Mani Pulite, como explicó Antonio Di Pietro, era un método. No investigaban casos individuales, sino que usaban un enfoque sistemático. Desde el punto de vista jurídico, la investigación Mani Pulite se basó en la estricta aplicación de delitos de corrupción, concusión y financiamiento ilícito, todos previstos por el Código Penal. No es suficiente. La magistratura no trabaja sola. En las semanas y meses siguientes surgen el flujo de dinero, el escándalo y el sentimiento negativo de los ciudadanos, alimentado por la información. Los medios, los periódicos, los noticieros, cada día presentan noticias relacionadas con las investigaciones en curso. Investigaciones que son devastadoras. Empiezan a caer uno a uno casi todos. Caen los grandes partidos, caen los grandes políticos, caen los grandes empresarios. Norberto Bobbio, al respecto, escribió que la democracia vive de la publicidad, pero corre el riesgo de morir cuando interviene la espectacularización. El punto de inflexión llega después. Llega con 1993, el año en que la investigación Mani Pulite, y la que ya todos los periódicos llaman Tangentópolis, alcanza su punto máximo. Son miles de avisos de garantía. Llegan los arrestos importantes. Las confesiones que sacuden al país desde sus cimientos. Los Raúl Gardini se suicidan. Son elementos de extrema dramatismo que generan interrogantes sobre la dimensión humana de la justicia, sobre los métodos adoptados, sobre la legalidad de cierto método de trabajo. Uno se pregunta si, frente a la necesidad de esclarecer y hacer justicia, es admisible aterrorizar básicamente al empresario y el político que, ante el espectro de las esposas y la prisión dura, a veces se derrumba y prefiere acabar quitándose la vida con sus propias manos. 1993 fue especial, impulsado por los hechos de 1992, como el arresto de Mario Chiesa y las primeras declaraciones. También las muertes violentas de Falcone y Borsellino en la lucha contra la Cosa Nostra. Este sistema político colapsa de repente. Lo que parecía impensable se hace realidad. Paul Ginsburg observa al respecto que la crisis de la llamada Primera República fue al mismo tiempo moral, política y social. En 1993 partidos históricos como la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido Socialdemócrata y otros entran en crisis y eligen disolverse voluntariamente. Otros partidos se disuelven y reestructuran. El viejo Partido Comunista Italiano se convierte en el Partido Democrático de Izquierda, el PDS, aunque una parte se separa y funda Refundación Comunista. El MSI, del Movimiento Social Italiano, se convierte en Alianza Nacional tras el cambio de Fiuggi.
Desde entonces, se marca el fin de la Primera República y el inicio de la Segunda República. ¿Es algo sumamente aleatorio? Porque en realidad no ha habido reformas constitucionales que determinen un cambio de república. No fue como el cambio en Francia de la Cuarta a la Quinta República, de parlamentario a semipresidencial. La etiqueta se ha adoptado y vuelto común. Dentro de esta etapa, también se marca el nacimiento de nuevos actores, como por ejemplo Forza Italia, el Partido Empresa, el partido de Silvio Berlusconi, que reúne en su interior a muchos exdemocristianos y exsocialistas. No es casualidad, y tampoco es casualidad, que en 1994, en las elecciones políticas, Forza Italia se convierta en el nuevo partido, de mayoría relativa, pero en un sistema mayoritario, no proporcional. ¿Por qué? Porque lleva a la polarización. Y es por los cambios épicos provocados precisamente por Mani Pulite y Tangentopoli, que sigue su curso, como se decía, políticos, empresarios, intermediarios, terminan en la cárcel. Hay quienes hablan, hay quienes mantienen la boca cerrada hasta el final, hay quienes se suicidan. Sin embargo, Tangentopoli deja en la percepción del ciudadano común una sensación de incompletitud. Aún falta claridad sobre el asunto, lo cual se confirma años después. Cuando surgen nuevas investigaciones por corrupción, entonces significa que Tangentopoli no hizo todo, no sacó todo completamente a la luz. El grupo de Mani Pulite que se disuelve. Y además, con polémicas, Antonio Di Pietro se quita la toga voluntariamente en el tribunal y se va. Quizás no logró su objetivo final, el de cerrar una época que en realidad se repite constantemente. ¿Cuántas veces hemos oído de grandes sobornos ligados a obras públicas o financiamiento de partidos? A pesar de que se han implementado nuevas leyes para hacer el sistema más transparente, para permitir una financiación pública eficaz a los partidos, al aislarlos de los privilegios de grandes capitanes de la industria o sobornos, el sistema ha persistido y periódicamente reaparece. Quizás el peor efecto de Tangentopoli es la desconfianza ciudadana. Y es precisamente desde ese momento que poco a poco, año tras año, se empieza a registrar una disminución de los votantes en las urnas, porque los ciudadanos, decepcionados, desilusionados o asqueados por la política, eligen ya no votar, como si fuera una manera de acabar con los robos. Quien usa este método de protesta no entiende que, incluso con un solo voto, sigue siendo solo un voto. Cualquier gobierno estaría legitimado para actuar, y cualquier parlamento podría legislar. Ese es el problema. Al final, no votar no es la solución, pero es suficiente para iniciar un periodo de deriva y desconfianza que continúa hasta hoy. Al analizar las elecciones de los últimos 5 años, notamos que el umbral del 50% ya no existe. La participación en las urnas es mucho menor al 100%. Y todo nació ahí. Todo nació con Mani Pulite, con Tangentopoli, con el descubrimiento del lodo, con el descubrimiento de los negocios sucios, de los sobornos. Porque los sobornos, Rafaele, no son dinero que aparece debajo de un árbol o debajo de una piedra. Es dinero de los ciudadanos que los empresarios pagan a los políticos y luego lo trasladan a las licitaciones, aumentando los costos, siempre a costa del contribuyente, la corrupción. Esa es la palabra, la clave, la palabra clave que hay que tener en mente. Es algo tan arraigado que poco a poco va abriéndose camino y empieza a contaminar la sociedad. Tangentopoli sigue siendo un parteaguas histórico. Marcó el final de una época, pero no el inicio de una regeneración moral e institucional completa. Si acaso, dio inicio a una nueva fase política, con nuevos actores, pero dejando los residuos del pasado bajo y fuera de la alfombra, dejó una pesada herencia: la desconfianza. Tangentopoli sigue siendo una lección fundamental sobre la fragilidad de las democracias. Y es algo que ocurre cada vez que la legalidad se sacrifica por la gestión del poder. Redescubrir hoy, 34 años tras Tangentopoli, implica cuestionar los límites de la política, el papel de la magistratura y la conciencia cívica ciudadana. A este respecto, quiero concluir este video con una cita de un gran político, Piero Calamandrei, quien escribió: «La libertad es como el aire.
Uno se da cuenta de cuánto vale cuando empieza a faltar. Tangentopoli también nos recordó que la legalidad es esencial, pero nunca está asegurada. Muchos lo ven como natural, pero no lo es. Y nos damos cuenta de ello con cada escándalo que puntualmente ocurre y sale a la luz. Y cada vez al escándalo le sigue la indignación pública, el rasgado de vestiduras, los berrinches hechos por la política. Es un caso aislado que no se repetirá, solo una oveja descarriada. Son las mismas palabras que usó Bettino Craxi para Mario Chiesa. Cuando luego surge otra expresión, la de la cuestión moral, entonces entramos en un ámbito diferente. Y habría que tener coraje, un coraje grande, para entender que cambiar el país significa cambiar no solo la política, no solo las leyes, significa cambiarnos a nosotros mismos y hacerlo si es posible para mejor. Porque al final, las mordidas, los sobornos, las coimas, como quieran llamarlas, existen por dos motivos. Porque hay alguien que las recibe, sí, que las acepta de buena gana, o incluso las solicita. También porque alguien quiere pasarse de listo, saltarse la fila y adjudicarse una licitación a toda costa. Si no existieran estos supuestos, si no existieran tanto los corruptos como los corruptores, entonces tal vez realmente sería una sociedad mejor. Pero para lograrlo no basta un chasquido de dedos, requiere un proceso largo y complicado. Un camino que requiere un pleno conocimiento del sentido moral, una plena conciencia de lo que es la civilización y también un proceso de análisis interior. Porque eso es lo que le falta a este país. Aprender de un error es clave, pero si repetimos los mismos errores con otras etiquetas, ¿qué logramos realmente? Quizás obtenga una ventaja a corto plazo, pero habrá un empobrecimiento constante de Italia, su ciudadanía y toda la sociedad, que, si seguimos así, no hará más que destruirse a sí misma hasta llegar a un final inevitable. Muchas gracias.